Mucha gente ignora que Freud tuvo un comienzo relativamente lento. Aunque fue siempre de los primeros de la clase durante la mayor parte de su vida escolar, tardó 8 años en estudiar medicina y otras materias en la universidad antes de licenciarse. Entró lentamente en el campo de la neurología, escribiendo artículos científicos sobre los trastornos del lenguaje, los efectos de la cocaína como anestésico y las parálisis cerebrales en niños, antes de trasladar sus intereses a la psicopatología. Pero su ambición de ser un célebre investigador médico se oponía a su deseo de casarse con su novia Martha Bernays y de conseguir una casa para tener trabajo como médico. El resultado fue que el libro que le dio renombre, La interpretación de los sueños, no se publicó hasta que él tenía 40 y tantos años, e incluso entonces le costó una década hacerse famoso. Solo se hicieron 600 ejemplares de la primera edición de uno de los libros más influyentes en la historia, y estos tardaron 8 años en venderse. Las críticas, y no hubo muchas, fueron en su mayoría desfavorables, y la primera traducción al inglés, realizada por Abraham Brill, no se publicó hasta 1913. El libro ofrece una mirada semi-autobiográfica al mundo burgués de la Viena de finales del siglo XIX. El principal placer para el lector radica en las descripciones y los análisis de los propios sueños, en su mayoría de los pacientes, pero se incluyen también algunos de Sigmund, que fácilmente ocupan una docena de páginas cada uno, y muestra la notable erudición de Freud en mitología, arte y literatura. La interpretación de los sueños aportó el enfoque médico y científico de un tema que siempre se había resistido a un análisis serio, y al hacerlo creó la ciencia de la mente inconsciente. Después de concluir el libro, Freud escribió: Intuiciones como esta llegan solo una vez en la vida. Le había llevado 40 años realizar su promesa temprana, y sin embargo era realmente el comienzo de su carrera. Las causas de los sueños. Es sorprendente cuánto se había escrito sobre los sueños antes de Freud. Este comenzó su libro con un extenso examen de la literatura, retrocediendo hasta Aristóteles y reconociendo a las figuras más contemporáneas como Louis Maury, Karl Burdach, Yves Delage y Ludwig Strumpel. Resumiendo su lectura de todo ello, señaló lo siguiente: A pesar de haberse ocupado del tema durante muchos miles de años, la comprensión científica de los sueños no ha llegado muy lejos. Desde una concepción de los sueños como inspiración divina, los humanos habían llegado a la concepción científica de que eran simplemente resultado de la excitación de los sentidos. Por ejemplo, al dormir oímos un ruido fuera y ese ruido aparece entretejido con el sueño para darle sentido. Según esta explicación, sueños habituales, como encontrarnos desnudos, son consecuencia de la caída de nuestros pijamas, y los sueños en que volamos están causados por el subir y bajar de los pulmones. Pero Freud percibió que los estímulos sensoriales no explican todos los sueños. Los estímulos físicos que nos llegan cuando dormimos podrían configurar ciertamente lo que soñamos, pero también podrían ignorarse y no ser incorporados a nuestros sueños. Estaba también la dimensión ética o moral de muchos sueños, que tampoco sugerían causas puramente físicas. El interés de Freud en los sueños se produjo originalmente a través de su trabajo con la gente que padecía alguna psicosis. Se dio cuenta de que el contenido de los sueños de sus pacientes era un buen indicador del estado de su salud mental y que los sueños eran, al igual que otros síntomas, susceptibles de ser interpretados. Cuando escribió La interpretación de los sueños, Freud había interpretado clínicamente más de 1000 sueños. Entre sus conclusiones se hallaban las siguientes. 1. Los sueños tienen tendencia a utilizar impresiones procedentes de días inmediatamente pasados, pero también tienen acceso a los recuerdos de la infancia. 2. El método de selección de recuerdos en los sueños es distinto del de la mente despierta. La mente inconsciente generalmente no se centra en grandes acontecimientos, sino que recuerda lo trivial o lo que ha pasado desapercibido. 3. A pesar de su fama de ser aleatorios o absurdos, en realidad los sueños tienen un motivo unificador que fácilmente mezcla personas, sucesos y sensaciones muy distintas en una historia. 4.
Los sueños tratan siempre acerca de uno mismo. 5. Los sueños pueden tener múltiples niveles de significado, y se pueden condensar varias ideas en una única imagen. Del mismo modo, las ideas pueden desplazarse, una persona conocida puede convertirse en alguien distinto, o una casa tiene un objetivo distinto y simboliza otra cosa. 6. Casi todos los sueños son realización de deseos, esto es, revelan una motivación o un deseo profundo que quiere cumplirse, a menudo un deseo que se remonta a la infancia más temprana, olvidada por nosotros. Mientras que algunos escritores creían que la memoria de los acontecimientos diarios era la causa principal de los sueños, Freud llegó a la conclusión de que, tanto las sensaciones físicas durante la vigilia como los recuerdos de lo ocurrido durante el día, eran como un material barato siempre disponible que es utilizado cuando se necesita. En resumen, no eran la causa de los sueños, sino simplemente elementos utilizados por la mente en su creación de significado. El mensaje disfrazado. Tras haber concluido que los sueños eran el campo de juego en el que la mente inconsciente podía expresarse y que fundamentalmente se tramaban para representar la realización de un deseo, Freud se preguntó por qué el deseo se hallaba tan débilmente articulado, tan envuelto en símbolos e imágenes extrañas. ¿Por qué la necesidad de evitar lo obvio? La respuesta podía hallarse en el hecho de que muchos de nuestros deseos están reprimidos, y solo tienen una oportunidad de llegar a nuestra conciencia si, de algún modo, se disfrazan. Un sueño puede parecer lo opuesto de lo que deseamos, porque podemos estar a la defensiva o querer ocultar muchos de nuestros deseos. De manera que el único modo a través del cual un sueño puede hacer que nos hagamos conscientes de un asunto, es sacándolo a flote mostrando un sentido contrario al que tiene. Si nuestra psique quiere enviarnos un mensaje, puede que solo pueda hacerlo pasar a la conciencia, censurándolo para hacerlo más aceptable, o disfrazándolo de otra cosa. La razón por la que olvidamos los sueños con tanta facilidad, creía él, es que el yo consciente quiere reducir el impacto del inconsciente en su campo. Uno de los puntos centrales de Freud era que los sueños son siempre egocéntricos. Cuando otras personas aparecen en un sueño, a menudo son solo símbolos de nosotros mismos o simbolizan lo que otro significa para nosotros. Freud creía que, cuando una figura extraña entraba en su paisaje onírico, la persona representaba indudablemente algún aspecto de sí misma que no podía expresarse en la conciencia despierta. Todo sobre el sexo. El psicoanálisis que Freud realizaba a sus pacientes le llevó a la creencia de que las neurosis se desarrollaban a partir de deseos sexuales reprimidos, y de que los sueños eran también expresiones de esos sentimientos reprimidos. Fue en la interpretación de los sueños, donde Freud analizó por primera vez la obra de Sófocles, Edipo Rey, sosteniendo la idea de una tendencia universal consistente, en que un niño siente atracción sexual por uno de los padres y quiere derrotar al otro, lo que más tarde se denominó el complejo de Edipo. Freud contó un suceso significativo de su infancia. Antes de irse a la cama, una noche transgredió una de las normas inquebrantables de sus padres y entró en el dormitorio de ellos. Como parte de una reprimenda general, su padre murmuró: "Este niño no llegará a ninguna parte". Esta observación debe haberle impactado mucho, tal como admitió, pues las referencias a esa escena habían sido un motivo recurrente en sus sueños hasta la vida adulta, generalmente en relación con sus logros. En uno de esos sueños, por ejemplo, era ahora el padre de Freud quien orinaba frente a él. Es como si quisiera decirle a su padre: ¿Lo ves? Sí que he llegado a ser exitoso. Este competidor del afecto de su madre había sido puesto en su sitio, completado con la imagen vergonzosa de la manera ilícita de orinar. En la cosmología de Freud, la civilización puso apenas un velo sobre nuestros instintos, y el sexo era el más poderoso de ellos. Así pues, los sueños eran mucho más que vanos entretenimientos nocturnos. Al revelar las motivaciones inconscientes, eran una llave para la comprensión de la naturaleza humana. El legado de Sigmund Freud. Freud escribió, acertadamente, que el ser humano había sufrido 3 grandes heridas a su ego en su historia.
La primera fue el descubrimiento de Galileo de que la Tierra no era el centro del universo. Luego, el descubrimiento de Darwin de que los humanos no eran el centro de la creación. Y por último, el descubrimiento del propio Freud de que no éramos tan dueños de nuestra mente como creíamos. Este ataque a la idea de la libertad humana atrajo inevitablemente la condena, especialmente en Estados Unidos, y como consecuencia, todo el psicoanálisis se consideró acientífico. Aunque Freud era ateo, se señaló que el psicoanálisis había adquirido el aura de una religión, creando toda una cultura del diván. No solo la terapia freudiana dependía excesivamente del psicoanalista y había una falta de procedimientos estándar y resultados verificables, sino que también había escasa evidencia de la efectividad de la cura psicoanalítica. La neurología incluso descartó la idea de que los sueños pudieran relacionarse con los deseos o las motivaciones. En este ambiente, Freud fue sigilosamente evitado en las listas de lectura de los cursos de psicología en la universidad y el número de psicoanalistas profesionales menguó. Hoy, si uno acude a un psicólogo o a un psiquiatra, es posible que no le pregunten por sus sueños ni por su pasado en absoluto. Esto se considera irrelevante frente a los métodos más precisos que presenta la psicología cognitiva para modificar los estados mentales. No obstante, los terapeutas actuales olvidan, demasiado fácilmente, su deuda con la cura por el habla original de Freud, consistente en escuchar y analizar el contenido de la mente de un paciente, así como de su intuición acerca de cómo una persona puede ser saboteada por lo irracional que hay en su interior. Además, investigaciones recientes en la Royal London School of Medicine han prestado un cauteloso apoyo a las ideas de Freud sobre los sueños. Las imágenes de escaneado del cerebro muestran que no son simplemente un subproducto de encendidos neuronales aleatorios. De hecho, las áreas límbicas y paralímbicas del cerebro, que controlan las emociones, los deseos y las motivaciones, están muy activas durante el sueño profundo. Por tanto, los sueños constituyen una función mental superior relacionada con la motivación. ¿Podemos estar seguros de decir algo definitivo sobre el legado de Freud? Aunque su descubrimiento del inconsciente transformó el paisaje intelectual e imaginativo, quizás su mayor contribución fue hacer que la psicología resultara fascinante a la gente corriente. Lo que hizo que sus ideas fueran tan convincentes fue la posibilidad que nos brindaron de analizar nuestras propias mentes. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.